Y el segundo punto de más contaminación es la compostera. 44 a 48% estaban positivas. Y al final un protocolo no deja de ser un papel si no se va a cumplir. Muchas veces no se logra mensurar o las empresas no tienen la contabilidad en separado lo que se hace inversiones en bioseguridad. Y una cosa es el protocolo en el momento del susto, en el momento del miedo, y otra cosa es el protocolo que debemos llevar constantemente en ejecución. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Avipodcast, una línea directa con los principales referentes de la avicultura. Mi nombre es Roberto Ricaño y voy a acompañarlos en este episodio, en el cual estaremos conversando sobre temas de bioseguridad, desafíos, prioridades. Y el invitado del día de hoy es un excelente profesional, es un referente, además es un amigo con quien hemos trabajado en diferentes lugares, hemos tenido diferentes caminos en común, proyectos y consultorías en conjunto. Bienvenido, Paulo Raffi. ¿Cómo estás, Paulo? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo estás, Roberto? Mucho gusto por la invitación de participar en este AVE Podcast y compartir las experiencias, los retos que pasamos por todo tiempo que trabajamos con bioseguridad y con avicultura en general. Paulo, la verdad que es un placer tenerte acá, conversar contigo y más, sabes que te aprecio muchísimo, rescato todo el conocimiento que tenés, sos una persona a la cual sabes que consulto habitualmente. Bienvenido y un poco para hacer una introducción a este comienzo del podcast, ¿nos quisieras comentar cómo fue tu formación, tus inicios, tu carrera y en qué situación, en qué rol te encontrás en este momento? Sí, bueno, yo tengo larga 30 años ahí de avicultura o más. Empecé como, bueno, graduación en veterinaria, después hice algunos posgrados en la área de economía, ingeniería de producción, en la parte de calidad y productividad. MBA en agronegocios y también bachelorado en administración. Por primero empecé con ganado vacuno, pero no había oportunidades de crecimiento profesional y me cambié a avicultura. Y en esto hubo la oportunidad de trabajar con Sadia, con reproductoras, y trabajé más de 9 años con ellos. Pasando por todos los sectores de reproductoras. Coordinaba el equipo de vacunas y despico de aves y también manejaba las personas. Tenía 88 empleados en las granjas de reproductoras. Entonces fue una experiencia muy, muy interesante. Después ingresé en la genética y que me dio oportunidad de ampliar mis conocimientos en la área de nutrición, plantas de alimentos, laboratorios de patología, eh, granja de abuelas, bisabuelas y también soporte técnico a los clientes en Brasil y Sudamérica. Y después de eso, después de 11 años, ingresé en la parte de asesoría, consultoría, tanto para directamente a los clientes, las empresas de avicultura, como también en empresas de proveedores de vacunas y de aditivos nutricionales. Y acá estoy como consultor independiente y profesor de posgrado en cursos de especialización en la área de avicultura y maestría en Brasil y la Universidad de Montreal con el curso de maestría de producción de pollos. Excelente, Paulo, muchas gracias. Reconozco tu trayectoria y el camino que has recorrido dentro de lo que es la industria, ¿no?
En lo particular, en lo que hemos compartido, en lo que hemos caminado y hemos tenido algún punto en común sin querer acercarme a tu trayectoria, ¿no? Pero hemos trabajado mucho en cosas en temas de bioseguridad. Para mí es una definición, es un concepto, el tema bioseguridad, que es una de las patas clave de lo que es la industria avícola. Vos en temas de bioseguridad recorres tanto tu país como el resto de Latinoamérica y no sé si hay un denominador común que vos puedas transmitir o que vos puedas considerar, pero cuando vos visitas algunas empresas dentro de lo que es la región, ¿considerás que hay algo que vos digas, ok, generalmente suelo observar esta situación relacionada a bioseguridad de la que me da el primer indicio de que, uy, por acá voy a seguir porque seguramente por acá comienza el problema? ¿Hay algo que te llame la atención en tu experiencia como un denominador común en el tema bioseguridad? Sí, esa es una pregunta muy importante. Yo veo, me gusta mucho de observar cómo las empresas manejan sus empleados, sus tráfico de vehículos, cómo manejan todo eso. Y una cosa que me llama la atención cuando me quedo a frente de la entrada de una granja o de una planta de incubación, lo que sea, eh, el control de acceso es muy flaco. No se hace un buen control de acceso tanto de personal, equipos, de materiales y de vehículos. Y, y esta separación entre área limpia y área sucia no es bien claro para las personas y hay una zona de transición y hay mucho, ¿cómo se dice? Fallas, brechas en esos fluxos de personal, y de vehículos y de materiales. Entonces no hay tanto cuidados. Cuando la persona acciona un arco de desinfección para cruzar un vehículo que está sucio y no mira si el arco tiene agua con desinfectante, si la dosis está correcta o si el vehículo está bien desinfectado. La otra cosa es cuando ingresa la persona, los cuidados con los zapatos, las manos, las ropas, porque la entrada de la granja, la entrada de las unidades de producción son la primera barrera de control de cualquier ingreso de patógenos que van a ingresar adentro de la granja, porque las personas, los vehículos vienen de sitios, de lugares, de contactos que nosotros no conocemos. No conocemos y esto eso es un problema. Entonces, la barrera de ingreso es la más importante para disminuir o mitigar el riesgo de entrada de cualquier patógeno adentro de las unidades de producción, en mi opinión. Bien, Paulo, estás hablando y te escucho y veo que estás usando la palabra barrera. Si definiríamos bioseguridad desde un punto de vista más tipo diccionario, tipo genérico, uno lo que trata es de minimizar la aparición de problemas relacionados a sanidad o la interacción entre un huésped y un agente, minimizar esos problemas. Y en una situación de bioseguridad, en un complejo donde se administre bioseguridad, en una estructura donde uno dirige un protocolo de bioseguridad, generalmente tenemos procesos, acciones, barreras para el manejo del área externa hacia ingresar al complejo y barreras internas. Si vos tuvieras que poner en peso y definirme, ok, yo como Paulo, consultor, no sé, te puedo nombrar 2 o 3 barreras de las que vos llamás barreras del proceso externo o del proceso interno que yo digo, Paulo, estas no las negocia. Esto es un punto importante. Esa es la primera cosa, control de ingreso de vehículos y personal y de personas. Esto es extremadamente importante, principalmente de vehículos que tienen contacto con otras unidades de producción, vehículos de transporte de alimento, vehículos de transporte de aves o de aves para faena. Estos tienen contacto con otros puntos que hay riesgo de
traer patógenos. Entonces, ese es un punto extremadamente importante. El otro es el manejo de la calidad del agua y de alimento. ¿Cómo se da ese ingreso? ¿Cómo manejo la calidad del agua que consume estos animales? Ese es un otro punto importante. Y la otra cosa que no abruma es la cuestión del manejo de residuos y mortalidad. Yo hice algunos trabajos y cuando estos trabajos para identificar, por ejemplo, el tema salmonella. La pregunta siempre en las empresas, ¿dónde está esa salmonella en la granja de pollos o la granja de producción? Y yo hice un trabajo que tomamos muestras de 1.340 muestras en 76% de las granjas de una empresa. Eso nos da ahí 184 granjas. Identificamos 12 puntos importantes para hacer el muestreo. Y en estos puntos de muestreo, 20% estaban positivos para salmonella después de que hicieron el periodo de vacío sanitario de limpieza y desinfección. Y lo que me llamó la atención, muchas veces nosotros nos preocupamos con la limpieza y la desinfección adentro de los galpones. Pero cuando mensuramos la prevalencia o la posibilidad de positividad de salmonella, el patio alrededor de los galpones, 62% de las muestras estaban positivas. Y el segundo punto de más contaminación es la compostera. 44 a 48% estaban positivas. Entonces, eso quiere decir que a cualquier patógeno que logra sobrevivir, el ambiente externo de los galpones y la compostera van a ser focos de diseminación después de lavado y desinfectado la parte interna de los galpones. Entonces, eso es un punto importante que muchas veces se dedicamos mucho a la limpieza interna, hacemos todo lo que tenga que hacer de fermentación, de limpieza de los comederos, de los bebederos, pero nos olvidamos de la limpieza y la desinfección de los patios alrededor de los galpones y también de las composteras. Este episodio es presentado por Traum Nutrition, líder mundial en nutrición animal. Somos una empresa global basada en ciencia que brinda soluciones ajustadas a cada necesidad. ¿Sabes, Paulo, que es interesantísimo lo que estás comentando? Y lo bajo a mi cabeza desde este punto de vista. Si yo tengo que dividir estructuras, no quiero llamar empresas, porque pueden ser diferentes núcleos de una misma empresa, pero sino estructuras donde voy a generar un protocolo de bioseguridad, yo en un primer rango podría dividir dos situaciones. Hay muchas situaciones o muchas estructuras en las cuales encuentro que esas estructuras se manejan desde el punto de vista de bioseguridad, llevando adelante acciones que deberían ser las rutinarias o las que alguien definió como esto es bueno para bioseguridad. Y hay otras estructuras que creo que son las ideales, que van a la vanguardia, de decir, ok, yo voy también a generar acciones para detectar mis propios riesgos, como vos estás diciendo, ¿dónde está y dónde va a venir mi desafío? Más allá de ejercer un protocolo que podríamos decir, cualquiera mañana escribe un protocolo común, ¿sí? Ok, generar y encontrar esos desafíos implica inversión. Tiempo, personal, dinero, laboratorio, acción, pensar. Y cuando voy a inversión y pensamos en los staff directivos de una empresa, es difícil poder pensar en una inversión y el staff directivo puede estar pensando, ¿y cuál es el retorno de esta inversión? Y es difícil pensar en que el retorno de una inversión en bioseguridad, ¿cómo la cuantificaríamos en dinero? Porque no conozco cuál va a ser el tamaño de mi desafío, pero necesito que inviertan en esos proyectos. ¿Cómo haces para trabajar con las staff directivos de las empresas para explicarle la inversión de bioseguridad o el riesgo de no hacerla y las consecuencias que se puede llegar a tener? Esa es una pregunta también interesante. Muchas veces no se logra mensurar o las empresas no
no tiene la contabilidad en separado lo que se hace inversiones en bioseguridad. Pero en general los trabajos y toda la información y la experiencia que nosotros tenemos, se habla mucho de que la parte de la inversión en bioseguridad puede llegar de 0,5 a 1% de lo costo total de producción. Entonces, si nosotros tenemos esta inversión, cuando comparamos con brotes de influenza o de Newcastle, que es las enfermedades que más nos preocupan ahora, es justamente que se puede perder de 30 a 100% de los planteles. Entonces eso quiere decir que una inversión de arrojar ahora uno para ganar o no perder 100 más adelante. Y hay algunos trabajos que intentan mensurar los costos de las enfermedades. Hay algunas referencias en Europa, hicieron algunos trabajos en 2017 que se lograba a tener una idea de cuánto era el costo de las enfermedades. Pero para mensurar la inversión en bioseguridad hay pocos trabajos, hay pocas indicaciones. Pero una referencia que yo tengo es que en Europa hay una referencia de 5 centes de euro por pollo encassetado. Es un programa de bioseguridad. Y para las ponedoras o reproductoras que tienen un siglo más largo de vida, puede llegar a 4,7, 4,8 euros por ave encassetada, que llega hasta el final del ciclo de producción. Entonces esas cosas son cosas que tenemos que trabajar mucho con la información, cuantificar los gastos y la inversión que se hace en bioseguridad. Pero la bioseguridad básica de control, de separación de área limpia, área sucia, de control de plagas, de control de flujo de personal, de control de flujo de vehículos, es lo básico y lo mínimo para evitar cualquier entrada o por lo menos disminuir el riesgo de entrada de un patógeno importante. Ok, mientras estabas dando tu apreciación, nombraste 2 enfermedades graves, serias. Con todos los desafíos que podemos estar viviendo en la región, ante un posible brote de una enfermedad seria, ¿crees que estamos preparados para afrontarla? Y más allá de eso, ¿dónde crees que están los puntos quizás más débiles para hacer frente a un brote importante en la región? Esa es una cosa siempre que de las expectativas. Es el virus de influenza aviar cada vez más está se adaptando y sobreviviendo a las aves migratorias. Acá en Brasil, por ejemplo, nosotros decimos, no, el virus no viene a Brasil porque no cruza la cordillera de los Andes. El virus se adaptó, hizo el cruce por bajo del continente y llegó al litoral de Uruguay y llegó a Brasil. Entonces quiere decir que el virus está cada vez más cerca. Yo creo que en los últimos años estamos más preparados do que hace 10 años, 15 años. Pero si tuvimos brotes en aves comerciales, esto es un señal que hay brechas y que nosotros no logramos a cerrar 100% la bioseguridad para que no ingrese. El flujo de contaminación del virus, principalmente de influenza aviar, viene por las aves migratorias que contaminan las aves acuáticas, que después contaminan las aves de traspacho o las aves de vida libre, y después llegan las granjas comerciales. Entonces, ¿cuáles son los links que nosotros tenemos en eso? ¿Y qué barreras nos tenemos para mitigar o disminuir el riesgo? Yo trabajé mucho con reuniones con las empresas que tuvieron los virus de influenza aviar acá en Brasil, muy cerca de las unidades de producción. Y entonces nosotros tenemos que
establecer niveles de bioseguridad. Y eso puede ser asociado al riesgo de enfermedades importantes como influenza aviar. ¿Qué quiero decir? No hay detección del virus en todo el territorio nacional del país. Yo hago la bioseguridad normal. Fue detectado virus de influenza aviar en cualquier ave en el territorio nacional. Yo voy a aumentar el nivel de bioseguridad para el nivel 1. Voy a disminuir la presencia o la visita de personal externos, voy a aumentar y fiscalizar mejor los ingresos de personal, los ingresos de vehículos. Yo voy incrementando el nivel de bioseguridad. Yo estoy con el virus a cerca de 20 kilómetros de mis unidades de producción, las granjas. Yo voy al nivel más alto, el nivel 3, que me da informaciones. Yo voy a implementar medidas extras de bioseguridad. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, había una empresa en Espíritu Santo donde las aves que estaban positivas, aves acuáticas regionales, os 30 reis de bando, la especie, estaba muy cerca de la granja de pollos de la empresa. Y el veterinario dijo, ¿qué hago más? Y nosotros conversamos, usted tiene que disminuir la posibilidad de presión de infección alrededor de los galpones. Entonces, desinfección por aspersión alrededor de los galpones 2 o 3 veces por semana, para disminuir cualquier posibilidad de una ave de vida libre traer una heces contaminada. Averiguar si no hay nidos de pajaritos alrededor del techo de los galpones. Orientar los empleados que caminen siempre por una carrera desde la entrada hasta llegada a los galpones. Eso es incrementar el nivel de bioseguridad de acuerdo con el riesgo. Entonces hay gentes que ponen en su plan de contingencia nivel 1, 2, 3 o nivel verde, naranja y rojo, y van incrementando de acuerdo con el riesgo que hay en la región. Una otra cosa muy importante es mensurar o medir o hacer una evaluación constante de la bioseguridad de las granjas, de las unidades de producción, sea granjas de pollos, de reproductoras, plantas de alimento, plantas de incubación y también la planta de faena. Mensurar y ver qué niveles de bioseguridad yo tengo. Hacer checklists que me den un porcentaje de aprobación o desaprobación y me apunten cuáles son los puntos que están fallos y que yo tengo que mejorar para disminuir este riesgo de entrada de patógenos. ¿Sabías que el ambiente en tus galpones puede ser la clave para mejorar la productividad de tus pollos? Un mal manejo del ambiente puede afectar la salud de tus aves, su crecimiento y su eficiencia de conversión. En el curso Manejo del ambiente en pollos de engorde, el médico veterinario Nicolás Gambardella te enseña cómo identificar los problemas clave, corregirlos y optimizar el ambiente para maximizar el rendimiento productivo de tus pollos. No dejes que el ambiente limite tu producción. Aprende a gestionarlo de manera eficiente. Accede a campusavícola.com. Netius, la ciencia al alcance de todos. Ok, ahí me dejaste con 2 o 3 cosas como para poder preguntarte, ¿no? La primera no es una pregunta, sino que es compartir también, no sé si lo hemos hablado en formato personal, pero también es compartir una experiencia. Hace un par de años, cuando también hubo los brotes del 2023, también en la región, en Argentina, me tocó trabajar, continúo trabajando en una empresa desde el punto de vista consultoría, que tenía una granja que estaba muy cerca de un foco de influenza en aves comerciales, y la granja se monitorizó y se trabajó y se ejecutó todo un nivel extra de bioseguridad con todo lo que vos estabas describiendo, y hasta el nivel de aumentar la presión de
desinfección en la zona y demás, en función de los vientos si iban o venían desde aquella zona contaminada hacia nuestra. Me hiciste acordar totalmente de eso, pero simplemente era para compartirlo. No es mi episodio hoy, es el tuyo. El segundo punto que también me hiciste recordar es que conceptualmente sugerís trabajar en una región, vos lo dijiste después, con un semáforo verde, amarillo, rojo, como los semáforos que se utilizan dentro de una propia estructura de bioseguridad, o sea, en este galpón, en esta zona, en este camino, ojo, pero todo eso implica protocolo, papel. Y al final un protocolo no deja de ser un papel si no se va a cumplir. Y una cosa es el protocolo en el momento del susto, en el momento del miedo, y otra cosa es el protocolo que debemos llevar constantemente en ejecución. Si te lo divido en 3 etapas o 3 sectores de una compañía, llamémosle el staff directivo que diseña la estrategia de la compañía, el staff gerencial, que generalmente es donde se generan esos protocolos, y después los colaboradores, que son los que lo tienen que ejecutar. ¿Cómo lográs ante un protocolo que no sea simplemente un papel, sino que sea una medida adoptada y que se sostenga en el tiempo? Ese es un punto importante. Por primero, nosotros tenemos que tener en mente tiempo para entrenamiento. Es algo que muchas veces se hace el protocolo, pero se hace una presentación una única vez, pero no se repite estos entrenamientos. En mi experiencia, yo digo que en términos de bioseguridad, tenemos que tener en cuenta por año por lo menos 32 horas de entrenamiento en bioseguridad por empleado por año. 32 horas de bioseguridad por empleado por año. Me estás hablando hacia un área de la empresa. ¿Y por directivo y por staff directivo por año? Porque también hay que entrenarlos, ¿no te parece? Sí, sí, sí. Yo digo así, nosotros tenemos el concepto de bioseguridad y hay algunos conceptos muy importantes. La bioseguridad externa, todo lo que se movimenta alrededor de las granjas, y la interna, que tenemos que manejar y que las empresas tienen. Y yo tengo la bioseguridad estructural que involucra toda la situación de cómo voy a construir una granja más biosegura dentro de las condiciones que yo tengo, o cómo yo voy a mejorar la estructura para aumentar la bioseguridad de las granjas que yo tengo. Eso es un otro concepto. Y el otro es la bioseguridad operacional, que es o que las personas que están en contacto adentro de las unidades de producción están haciendo para mitigar los riesgos de entrada de patógenos. Entonces, entrenar el personal es importante, pero es muy importante también que los directores, los gerentes, lo saben lo que están haciendo y cuáles son los puntos importantes de procedimientos. Por eso siempre me gusta mucho de sugerir que se trabaja en equipos, en comités de bioseguridad dentro de las empresas, para que todos los sectores estén reunidos por lo menos una vez al mes para discutir cuáles son las brechas, cuáles son las acciones en conjunto para dividir y democratizar la decisión de medidas que pueden o no tener impacto en los costos y también en el tiempo del personal. Yo veo que muchas veces la cuestión es cuando hay un problema sanitario, hay una tendencia de un sector poner a culpa en el otro. No, ese es el problema del pollo, no, ese es el problema del matadero, no, ese es el problema de la planta de alimento y así por adelante. Pero el problema es de todos porque es el resultado de la empresa y ellos tienen que trabajar con medidas que puedan reducir estos riesgos o los impactos de una enfermedad. En Best Partners Academy by ADM, reunimos la experiencia del campo, la innovación y la capacitación continua, para que tomes decisiones más seguras y efectivas. Capacítate a tu ritmo, desde donde estés, y lleva tu producción al siguiente nivel. Bien, gracias Paulo. Para ir terminando este episodio y
esta charla excelente que estamos teniendo contigo. Tenemos empresas, tenemos estructuras que pueden tener diferentes niveles de bioseguridad. Empresas que están caminando, comenzar en poner foco en bioseguridad, y empresas que tienen bioseguridad mucho más fuerte. Si tuvieras que compartir 3 hacks, 3 tips, 3 trucos porque muchos piensan que bioseguridad es, tengo que hacer algo gigante, una burbuja arriba de una empresa. Si tuvieras que decir, ¿qué mañana pongo en funcionamiento en forma automática sin hacer mucha parafernalia? ¿Qué es lo que podrías sugerir? ¿Cuáles podrían llegar a ser un par de ideas que vos digas, esto lo podés poner en funcionamiento mañana y puede llegar a ser muy efectivo para tu programa de bioseguridad? Bueno, la primera situación, y yo creo que las personas visitan distintas regiones y distintos sitios antes de ingresar en las granjas. Yo me recuerdo de que los brotes de influenza aviar en Estados Unidos, una de las causas es que el granjero por la mañana, antes de ingresar en la granja, cazaba los patos salvajes cuando empezaba la temporada de patos, de autorización de caza. Y después, con toda la contaminación que tenía, direccionaba su trabajo, iba a su trabajo, a la granja, todo contaminado, y no lo hacía una buena limpieza, una buena desinfección. Entonces, la desinfección de manos, de botas, antes de ingresar para cualquier persona es extremadamente importante, porque yo no sé dónde las personas estaban. Si posible, cambiar de ropa y ducharse y cambiar de ropa es una otra medida muy importante. Desinfección y limpieza de los vehículos que van a ingresar también, porque hay informaciones de diseminación de que vehículos de transporte de aves diseminan el virus si están transportando aves con problemas. Es ejemplo de la laringotraqueitis. En el libro Poultry Disease, él tiene una mención que el virus se disemina hasta 1 kilómetro por el aire. Y hay informaciones muy así de prácticas, de cosas que sucedieron, que un camión pasó en una ruta a frente de las granjas de pollos con gallinas positivas de laringotraqueitis. Más de 50% las granjas de pollos se quedaron positivas. Entonces, la desinfección de los vehículos a ingreso es extremadamente importante. A la separación de las áreas limpias de área sucia, muy bien delimitado. Y la persona que está responsable por el ingreso de los camiones y de las personas tiene que estar muy bien entrenado para no permitir el ingreso si las personas no lo hacen bien los procedimientos de entrada. La inspección diaria de la mortalidad y el destino correcto de la mortalidad en una compostera bien manejada y bien cerrada. Porque muchas veces la compostera es atractivo de otros pájaros, de otros insectos, de otras regiones, y el personal va a tener contacto con estas aves que pueden tener excretas de estas aves contaminadas y van a regresar a los galpones. Entonces son puntos: desinfección de manos y botas de vehículos, separación correcta de área limpia y área sucia, y el correcto destino de la mortalidad. Son puntos importantes que no determinan un costo mayor o una inversión mayor, sino la manera y el método de hacerlo. Entonces, eso no se puede abrir mano de cualquier gente. Paulo, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir contigo este episodio, esta charla. Y como última pregunta te quería consultar si te animás, si nos permitís, si querés nominar a alguna persona que vos consideres que sea un profesional, una persona que pueda ser relevante para poder generar un nuevo episodio futuro en Avi Podcast. ¿Tenés a alguien en mente? Yo tengo, sí, recientemente
yo estuve en España, en Barcelona, donde fue el primer Congreso de Bioseguridad Animal de la Organización Mundial de Bioseguridad Animal. Esto es una asociación libre, que cualquier persona que le gusta el tema bioseguridad puede asociarse. Y hoy la asociación ya lo tienen como 800 asociados y más de 160, más de 80 países que están representados por estos asociados. Es una asociación que va a discutir el tema técnico a nivel de bioseguridad, de cosas que se pueden hacer, de cómo la información puede ser distribuida o dividida con todos que les gustan el tema bioseguridad. Y hay dos personas, obviamente el presidente de la Asociación Mundial, el profesor Dr. Jean-Pierre Vaillancourt de Canadá, que está asociado a la Universidad de Montreal, y el vicepresidente es un belga, Jérôme de Wolf, también que maneja muy bien la cuestión de bioseguridad y es responsable por un proyecto que se llama BioCheck de la Universidad de Bélgica, que dispone los checklists para que las empresas puedan mensurar el nivel de bioseguridad. Entonces, esas dos personas, yo creo que son oportunidades de hacer un contacto y tener muchas informaciones, porque ellos tienen una idea de toda los esfuerzos de control de bioseguridad a nivel de producción animal a nivel del mundo. Bueno, Paulo, tomamos nota entonces y muchísimas gracias. Te agradezco por haber participado y como siempre un placer haber compartido este espacio contigo. Muchas gracias. Me quedo a sus órdenes y para futuro que haya otros podcasts. Me gusta mucho de compartir las experiencias que tenemos al respecto del tema. Muchas gracias y hasta la próxima. Lo sé, Paulo. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao.